Bienvenidos al podcast Mujeres con Energía. Mi nombre es Cecilia Mozas y en este espacio buscamos acercarnos a las voces que lideran y que transforman el sector energético en Paraguay. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados de la profesora Christine Folch. Christine, ¿cómo estás? Doctora Llamosas, un gusto verte. Ay, muchas gracias y también un gusto verte a vos, tenerte acá. Un lujo, Christine. Bueno, Christine Folch realmente tiene una trayectoria impresionante. Lo que puedo destacar, para no tomarnos todo el podcast para esto, que Christine ha tenido una trayectoria importante aquí, trayendo conocimiento, transfiriendo conocimiento desde una de las universidades más importantes de Estados Unidos como la Universidad de Duke, aquí siempre interactuando con el escenario tanto de energía como de emprendedurismo, y hoy en día también trabajando en varios frentes. Bueno, vos nos puedes contar acerca de tus proyectos, pero hoy también presentando un libro que luego vamos a discutir, que tiene que ver con nuestra bebida más energética que tenemos en la región, que es la yerba mate. Así que, Christine, encantadísimo de tenerte aquí. Es un gusto estar aquí contigo y con el público que escucha y vea este podcast. Súper bueno. Mira, Christine, tenemos un tiempo acotado y estoy pensando muy explícitamente qué preguntarte para sacar el mayor provecho de esta conversación, para que nuestra audiencia pueda conocer un poco acerca de lo que estás viendo. Y entonces voy a iniciar con una breve introducción acerca de cómo nos encontramos en Paraguay y qué ejemplos podemos tener, y vos nos vas a contar más de eso, ¿no? Bueno, todos sabemos que Paraguay tuvo por varias décadas una situación en la cual el término transición energética quizás no era tan obvio como una necesidad, ¿verdad? Donde tenemos una matriz 100% renovable, un surplus, o sea, un excedente de exportación. Pero también sabemos, aquellos que tenemos un tiempo trabajando en este sector, que esa situación ya no es como solía ser, y que amerita realmente pensar de forma muy seria en una transición energética. Es decir, en entender de qué forma se puede contribuir en específico a diversificar la matriz, es decir, a no depender solo de la hidroelectricidad. Nosotros conocemos un ejemplo impresionante en la región, que es Uruguay, que en el lapso, creo que de tan solo 10 años, logró transformarse de un país importador de energía, ¿verdad?, a un país líder en el mundo en generación y en exportación de energía limpia. ¿Es así, Christine? Es así. Lo que me fascina del ejemplo de Uruguay es que ayuda a pensar a Paraguay y viceversa. Esta región es conectada históricamente, pero a veces en Paraguay pensamos en Paraguay como una isla rodeada de tierra, que parece un cliché, pero es un análisis brillante de parte de Roa Bastos. Lo que hay que hacer con las islas es conectar las islas desaislar las islas. Y habían para nosotros algunas preguntas que no pudimos contestar en Paraguay sobre Paraguay. Entonces decidimos ir a Uruguay. Recién estábamos verano norteamericano, invierno del sur. Estábamos en Uruguay para hacer preguntas allá que queríamos contestar para aprender cosas que podría ayudar a Paraguay. Y Uruguay es un ejemplo bastante interesante porque tiene mucho que ver con Paraguay. Son bastante similares. Entonces, la manera en que ellos descubrieron cómo resolver unos problemas pueden ser un modelo para Paraguay también. Y tienen también similitudes y diferencias institucionales, ¿verdad? Yendo por lo más similar a lo más diferente. Entiendo que en Uruguay el equivalente a la ANDE sería UTE, ¿verdad? Que entiendo es una entidad verticalmente integrada igual que la ANDE, y que supo crear algunas condiciones adicionales dentro de esa estructura para poder dinamizar el sector. ¿Es así, verdad? Sí, así es. UTE y ANDE tienen historias parecidas, tienen una formación parecida. ¿Por qué? Porque fueron formados para manejar el tema de hidroelectricidad, que quiere decir que una fuente de generación muy grande, en vez de 1 millón de lugares chicos generando. La hidroelectricidad por sí mismo, represas grandes. Uruguay tiene una represa hidroeléctrica binacional más viejo que Itaipú. Salto Grande. Ajá, Salto Grande, que es más chico que Itaipú, pero
que es un ejemplo de cooperación binacional, etc. Y también tiene represas internas como Acaraú aquí sería. Entonces, UTE formó para manejar electricidad generada por fuentes hidroeléctricas, tanto como ANDE acá también. Pero la situación hace 20 años en Uruguay era bastante diferente que la situación acá en Paraguay. Mencionaste vos que acá en Paraguay la gente goza de una abundancia de energía. ¿En qué sentido? En que las represas acá todavía generan mucho más que consume el país. También hay dificultades en el país. Esta mañana el país padeció un apagón. Entonces, aunque hay abundancia, hay problemas con la infraestructura también. Pero en Uruguay hace 20 años, ellos estaban en una crisis. Su crisis era que, porque dependía de hidroelectricidad para fuentes de represas para su electricidad, dependían del clima, dependían de sequías o abundancias. Eso afectaba mucho la economía de Uruguay. Y también porque es un país agro, cuando hay sequía, afectaba todo Totalmente. en el país, porque afectaba su capacidad de producir lo que exportaba. Entonces, en 2007, 2008, había una crisis donde tenían que importar electricidad. Sus redes están conectadas con Brasil y con Argentina. Entonces, estaban importando a más de $400 por megavatio hora. Estamos diciendo un orden de magnitud más que el precio que se goza acá. Impresionante. Es impresionante. Y en ese momento había una crisis. ¿Cómo podrían pagar un precio así? Es un precio muy, muy, muy elevado. Entonces, en ese momento, Uruguay tomó una decisión muy interesante. Lo que decidieron hacer era encontrar una manera de diversificar sus fuentes de energía y optaron por mantener, no tienen depósitos de hidrocarburos. Pensamos, puede ser que en el mar, pero en el terreno no. Entonces tenían que encontrar cómo dentro de su país encontrar más energía. Entonces lo que hicieron un análisis. Había gente muy especializada de la universidad ahí trabajando con el sector energético en el gobierno y también con el sector privado. Y lo que hicieron era mapear una hoja de ruta que en 10 años cambió el país. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron era instalar plantas eólicas donde había capacidad eólica y así empezar a generar más y más y más wind energy. Y ahora el país, en vez de importar a $400 por megavatio hora, exporta energía limpia en 10 años. Sí. Eso sucedió no solamente por UTE, sino fue el resultado de algo que se llama el Acuerdo Multipartidario de Energía. En el Congreso de Uruguay decidieron que era un problema. Entonces, en conversación con su sector energético, lo que hicieron era escribir una ley que fue aprobado por los partidos, no un partido solamente en Uruguay, diciendo cómo iban a cambiar su matriz energética y que esa transición energética sería la primera transición energética para ellos. Y ahora están en la segunda transición, ahora mismo. Ese acuerdo multipartidario fue clave. ¿Por qué? Porque para cambiar una matriz energética así, para hacer una transición energética, requiere más que 5 años. Así mismo. Entonces, para completar, a seguir los planes, ese acuerdo está todavía vigente. Entonces, habían gobiernos de un color, otro color, un color, otro color, y todos los gobiernos desde 2008 a 2010 han seguido esa ruta. Es un ejemplo no solamente para Paraguay,
Es el un mundo. ejemplo también para mi país, para Estados Unidos. Cómo empezar proyectos que duran. Entonces Exacto. estábamos allá para aprender. Qué interesante, Cristina. Y creo que dijiste la clave. Nosotros aquí solemos escuchar que Uruguay es parecido, que qué sé yo, que también es muy distinto, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión más allá de, vamos a decir, de las diferencias institucionales, que sabemos que ellos tienen una cultura, una educación muy diferente, una clase política, yo me animaría a decir también que actúa con diferentes, vamos a decir, esquemas de trabajo. Yo creo que lo que rescato también como similitud tiene que ver con que hay una crisis muy concreta, muy específica, y aquí en este caso quizá más que crisis hay una oportunidad bien identificada, y eso puede ser realmente la, digamos, la piedra angular para una política que aquí ya la hay, ¿no? Así ya hay políticas, inclusive que se van actualizando, pero aquí estamos hablando más que de una política, de un compromiso intergubernamental, es decir, en el tiempo que se sostenga. Y para eso creo que también, además de la clase política, vos lo mencionaste, es el rol de la academia y el rol del sector privado, definitivamente, porque los parques eólicos no se hacen con base en leyes, ¿verdad? Se hacen con base en inversión, con base en conocimiento. Bueno, y en el caso de Paraguay hay otras tecnologías claramente que podemos explotar. Em, Aquí otra consulta que tenía era, bueno, tuviste la oportunidad de ver eso. Bueno, aquí, no sé si, me imagino que estando en Paraguay estos días, escuchaste que, y como conoces muy bien el Paraguay, está en estudio con una propuesta de modificación la nueva ley de energías renovables no convencionales, ¿verdad? Y bueno, aquí se da una oportunidad interesante donde yo creo que para comentar acerca del corazón de esto, tiene que ver con que anteriormente se pretendía que todo lo que se genere con fuentes solares, eólicas, biomasa, etcétera, la ANDE compre. Hoy en día tenemos otra propuesta y es que los particulares puedan vender a los particulares, ¿verdad? Entonces ahí cobra aún más preeminencia, ¿verdad? El rol del sector privado y de la academia, ¿por qué no? ¿Qué te parece esta novedad? Me parece fascinante y celebro eso. ¿Por qué? Porque la diversificación de las fuentes fortalece el país. Es una manera de extender la soberanía dentro del país, es fortalecer eso. ¿Por qué? Porque depender solamente de una fuente cuando hay dificultades o de sequía o cortes o si hay el contexto mundial que cambia el precio de algo, el país es vulnerable a los cambios internos y externos. Pero si hay la capacidad de generar energía acá de privados y vender a otros privados, lo que eso hace es fortalecer el país. Yo vi un estudio anteayer, un resumen de un estudio hecho, creo que hecho en Brasil, entrevistas y así, encuestas sobre inversiones en Paraguay, etcétera. Y el obstáculo número 1 en Paraguay era la infraestructura. Exacto. Entonces, construir más puentes entre gente en el país acá es construir un país más fuerte y más resiliente. En cuanto a lo que vos mencionaste, que hay diferencias y similitudes entre los dos países, yo quiero subrayar lo que dijiste, que en Uruguay era una crisis. Y la manera en que resolvieron la crisis era mirar afuera, en un sentido. Porque mirar donde habían conocimiento de cómo construir parques eólicos, ellos no inventaron de la nada eso. Entonces, lo que hicieron era conectar el conocimiento fuera del país con las necesidades en el país. Y lo que veo en Paraguay, dijiste bien cuando dijiste quizás no una crisis, pero una oportunidad. Y también algo urgente detrás de esta oportunidad ahora que Paraguay tiene mucha energía que sobra, pero está creciendo la demanda nacional, entonces va a haber un momento en donde Paraguay necesita encontrar otras fuentes de energía
o va a ser una crisis parecida a la crisis que padeció Uruguay. Y lo que está sucediendo en Paraguay también es algo parecido. La crisis o la oportunidad para islas es un momento de conectarse con los cambios globales o lo nuevo en el mundo. Entonces, eso de desaislar, mirar la coyuntura global para generar opciones para el país, creo que es lo que sucedió en Uruguay y lo que también veo sucediendo aquí también. Yo sé que en base de esta conversación, de esta nueva ley, han hablado con gente en Uruguay que tenía esa experiencia de cómo desde el lado técnico comunicar bien con el Congreso y con el público para dinamizar esa hoja de ruta. Lo que falta acá en Paraguay son planes de mediano y largo plazo que toman más tiempo para concretar que un gobierno o la próxima elección. Y cuando Paraguay está actuando así, construyendo planes que toman más tiempo que 5 años, el país cambia. También lo que veo en términos de esa oportunidad de diversificar las fuentes acá en el país es una oportunidad de cambiar algo diferente en el país que creo que tiene muy parecido con Uruguay. Estábamos en Uruguay, como dije, y una cosa que hicimos era hablar con la selección nacional. No con la selección, con los entrenadores de la selección nacional. I know, yo sé qué lujo. Hicimos una pregunta sobre la forma de fútbol en Uruguay. Y resulta que hablar de fútbol no es hablar de fútbol. Acá se conoce eso también. Hablar de fútbol acá es la manera de hablar de todo. Entonces la pregunta era, ¿cómo es la cultura de fútbol o el estilo de fútbol que juega Uruguay? Y uno de los técnicos nos dijo, bueno, Uruguay fuerte, busca responder en vez de proponer en la cancha. Responder en vez de proponer. Eso es más su estilo. Y me pregunto si eso es una descripción no solamente de fútbol. Y me pregunto si eso también... Amo a Paraguay, pero me pregunto si eso es también Paraguay. Que es un poco a veces hay... No, necesito ver qué está pasando y después respondo, en vez de propongo y ver lo que pasa. En los jóvenes hay una capacidad de ser diferente. Los jóvenes innovan. No buscan responder, proponen. Y hay un dicho en inglés que es, it's better to ask for forgiveness than to ask for permission. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y esa actitud de proponer en vez de esperar y después responder es algo que yo diría que sería un cambio muy importante acá cultural también. Y veo que la energía para hacer eso está en los jóvenes que quieren proponer nuevas ideas de startups, nuevas ideas de cómo deberían organizar la matriz energética, etcétera, etcétera. Entonces yo veo esto en Paraguay, esa capacidad de ese deseo de proponer, no solamente de responder, y yo diría que eso también es algo que quizás los dos países tienen en común y que se puede y que se debe cambiar. Porque la realidad es que Paraguay tiene mucho que ofrecer al mundo. No solamente responder al mundo, sino proponer y ofrecer al mundo. Impresionante, 100%, Cristín, alineado con a dónde iba mi próxima pregunta. Y me parece brillante traer esta analogía porque en este último tiempo, además de trabajar mucho en energía, me tocó justamente ver
ok, sabemos la situación, conocemos la matriz, conocemos que hay mucho emprendedurismo en Paraguay y también conocemos las tendencias, ¿verdad? Bueno, AI, qué sé yo, centros de datos, o sea, todas estas soluciones, estas tendencias de necesidades a nivel global de infraestructura. Y también me tocó trabajar, como bien dije, con emprendedores, ¿verdad? Y que realmente hacen como, como que desafían el status quo de cómo uno piensa acerca del sector energético y sobre todo el sector energético en Paraguay, que conocemos tiene una estasis, o sea, tiene no quiero decir estancamiento, pero tiene un, como es como apacible, ¿verdad? Como se dice, como agua de pozo, estuvo muy tranquilo. Y te pregunto, ¿qué modelos disruptivos vos viste o ves en Duke o ves en Uruguay de cómo los jóvenes pueden proponer servicios que no solamente sean impactantes o relevantes para Paraguay, sino para la región? Y ahí te doy un ejemplo nomás de algo que me habían hablado, Energy as a Service, ¿verdad? Donde uno no vende un foco, no vende la cuenta de la luz, uno vende refrigeración, ¿verdad? O sea, ¿qué oportunidades vos ves de que los jóvenes tomen esta oportunidad también de lo que es el sector energético, esta coyuntura, para proponer nuevas ideas y no solo para Paraguay, sino el Paraguay como una cuna de ideas para afuera? Ya, y en eso yo pienso que la ventaja, Paraguay está en un momento muy interesante, no solamente por Paraguay. El mundo es diferente hoy que hace 40 años. ¿Por qué? Porque podemos abrir nuestros celulares y aprender de lo que están haciendo en Bután, en Botswana, etcétera. Entonces, eso es un cambio. Hay muchas cosas en el Internet donde gastamos y perdemos nuestro tiempo, quizás no es tan útil, pero podemos aprender tanto de cómo es el mundo y es democrático. Cualquier persona puede aprender de modelos en diferentes partes del mundo, no es solamente para la gente que puede viajar. Entonces, lo que yo pienso es que hay gente viniendo del exterior para quedarse acá en Paraguay. Hay digital nomads, nómadas digitales que vienen acá. ¿Por qué? Porque Paraguay es un país amable, porque la carne es muy rica, etcétera, etcétera. Asunción es una ciudad hermosa, etcétera. Y vienen con ideas de cómo pueden armar negocios o cómo pueden construir startups, etcétera. Entonces ya está viniendo una población a Paraguay que trae ideas interesantes. Los jóvenes acá en la universidad y en su tiempo de exploración tienen también ideas de armar nuevas industrias que satisfagan o las necesidades locales o, como mencionaste, internacionales o regionales. Hemos hablado de ideas como pilas de litio para autos eléctricos. Esas son unas ideas. Lo que tenemos que hacer es apoyar la creatividad de esa clase de jóvenes de 20 y 30 años, más joven que yo, que tienen ideas de cómo, de lo que ven en Paraguay que puede contestar necesidades externas. Y yo creo que lo que veo acá es que el movimiento a construir data centers es muy interesante, no simplemente porque son data centers, sino porque es una manera en que la gente local aprende algo sobre la tecnología para el mundo. Y como está avanzando tanto la tecnología a IA, inteligencia artificial, o a minería, o a búsquedas más complicadas, etcétera. Todavía no es como, no provee la demanda para mano de obra que merece todo el país o que necesita todo el país, pero está aumentando la capacidad de tecnología o de conocimiento de algunas personas, y esas personas, el próximo paso es hacer algo diferente. Quiero dar el ejemplo en Estados Unidos de la ciudad de Detroit. Y he hablado de eso en el pasado, pero merece ser mencionado de nuevo. Detroit es donde empezó Ford, la compañía de automóviles. Y hay muchas cosas en que Ford es muy interesante.
en sus fábricas, de cómo hicieron los autos, cómo pagaron bien a los empleados que trabajaban en la fábrica para que ellos también compren los autos de la fábrica. No solamente, entonces eso es democratizar el acceso al transporte de autos, etcétera. Todo eso es fascinante. Pero una pregunta es, ¿por qué Detroit? ¿Por qué Detroit? ¿Por qué esa ciudad para empezar a Ford? Bueno, es que en Detroit ya había una industria más simple que autos. Había la industria en el fin del siglo XIX de armar estufas, ovens, hacer estufas para la cocina, armar cocinas. Entonces la gente tenía algo de conocimiento de cómo tratar metal, cómo armar un motor, pero para la cocina. Entonces, ese conocimiento simple, lo que sucedió es Ford aprovechó de eso para poner sobre eso el automóvil. Entonces, lo que está pasando acá en Paraguay es que la gente está aprendiendo algo de tecnología y sobre eso hay que construir algo más sofisticado y aprovechar y así hacer crecer el involucramiento de la población en trabajos de mano de obra más calificada. Súper interesante, Cristina, el ejemplo que nos diste, porque es un debate que tenemos aquí en el Paraguay día a día de cómo aprovechar el recurso energético, pero generando valor en la población. O sea, generando, por ejemplo, una sofisticación en las capacidades técnicas y tecnológicas. Y bueno, quizá podemos hacer todo un episodio de cómo cuando en su momento también me ayudaste a entender qué repercusiones también tuvieron las hidroeléctricas en esa generación de capacidades técnicas y tecnológicas y cómo eso impactó en realidad, ¿verdad? Nos queda muy poco tiempo y no quiero terminar este episodio sin preguntarte acerca de esta fascinante fuente de energía para nosotros los seres humanos que amamos tanto en Paraguay, que nos sentimos tan orgullosos, acerca de tus investigaciones en el tema de la yerba mate y cómo llegaste a ese tema. Yeah. Okay. Bueno, yo soy nerd. Entonces, yo estoy muy fascinada con las cosas en el mundo y a mí me gusta también comer. Entonces, aprender y comer. La unión de eso en América Latina es una bondad de exploración. Este libro se llama El libro de la yerba mate. Fue publicado primero en inglés el año pasado. Y entonces está disponible ya en Londres, en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Amazon también. Y una imprenta en Argentina compró los derechos para traducir y vender en toda América Latina. Entonces tiene el título igualito, pero traducido. El libro de la yerba mate, una historia estimulante. Y lo que usa la yerba para contar la historia del mundo. O intenta contar parte de la historia del mundo por la yerba, porque acá la yerba es algo muy personal en la casa, la manera en que a mí me gusta tomar, con así la mezcla de yuyos de la yuyera, etc. Pero algo que es tan cercano a nosotros acá, también nos conecta al mundo y a la historia. Entonces, quiero mostrar, por ejemplo, un mapa. En la época colonial, el comercio de yerba mate fue tan grande que empezó ahí en Alto Paraná, Amambay, etc. Extraído en el siglo XVI. Para después ir a los ríos, a Córdoba, a cruzar los Andes en mulas de Mendoza a Santiago de Chile o al norte por Jujuy, Potosí, Lima, Quito, México, Madrid. Estoy diciendo que en el fines del siglo XVI, 1500s, 15, y principios del siglo XVII, 1016, había una ruta de mate que era en tamaño de distancia parecido a la ruta de seda. Wow. Y eso es bastante importante para la historia de la región. Aquí hay un mapa diseñado por
uno enfada. Entonces, aunque es un libro Impresionante. publicado primero en Estados Unidos, lo que queríamos hacer era usar mano de obra y creatividad de acá Wow. para diseñar los visuales. Entonces, fada. Entonces, se muestra que empezó, esa ruta que tomó es muy larga. Y a veces pensamos en mate como algo que está tomando el señor acá con la cámara. Pero no solamente eso, era un comercio muy, muy grande en 1593. Años, siglos allá atrás. Entonces, busca a la historia de hierba para contar la historia del Imperio Español. Y también toca temas del presente. Por ejemplo, ¿cómo es que yerba mate es la bebida de Siria y Líbano? Entonces, ¿cómo es que toman allá en una guampa o una calabaza o algo de madera con bombilla? ¿Cómo es que llegó allá? Porque no crece allá, crece solamente en una región específica que ustedes conocen acá, porque requiere temperatura específica, agua específica, etc. Entonces, busca cómo mate está asociada con la migración también. Entonces, cuando vinieron en el siglo XIX, comunidades del Levante, entonces Siria, Líbano, partes de Palestina, etcétera, vinieron acá, principalmente a Argentina, y adoptaron el uso, el costumbre, y regresaron para casarse en Líbano o Con su para hierba. construir la casa para la abuela en Siria, y llevaron en sus maletas en 1905 hierba. Entonces era una manera de mostrar su identidad. Entonces la historia de yerba mate no es solamente una historia de una planta, sino la historia de mercados, la historia de migraciones y también la historia de meanings, de su significancia. Entonces el libro intenta contar esa historia. Qué fascinante el snippet que nos diste, la verdad que es fascinante y espero que pronto podamos encontrar también aquí en Paraguay. Ojalá que sí. Mientras tanto vamos a linkear el link de Amazon que mucha gente puede acceder desde Sí. aquí y bueno. Y se puede comprar una versión en Kindle. ebook. Sí, Ok, está súper. electrónico también disponible. Además aprovechamos para contar que con la producción vamos a estar en Argentina Energy Week. Entonces ahí también, si alguien tiene un pedido, vamos a buscar y podemos traer. Así Así que, es. Christine, no tengo palabras para agradecerte tu tiempo. Sabemos que estás aquí por un corto tiempo en Paraguay esta vez. Bueno, nosotros pudimos coordinar eso. Nos contaste sobre tantas cosas, Uruguay, sobre tu visión de Paraguay, los jóvenes, de la tecnología, las capacidades y con este broche de oro de contarnos tu nuevo libro. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy contentos por tenerte acá. Y bueno, con esto cerramos este episodio de Mujeres con Energía y fascinados de tenerte, Christine. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. A vos, Christine.